vez vivimos en una época más difícil, en donde la belleza es más inalcanzable, en donde las personas que obtienen, entre paréntesis, la atención de todo el mundo con su belleza, por así decirlo, se vuelven personas, según ellas, inalcanzables, difíciles de superar. En épocas pasadas, durante la antigüedad, la belleza era algo más o menos así. Todo el mundo que tenía estos instrumentos para tener esa belleza inalcanzable eran cotizados, se creían únicos. Y hoy en día, en pleno 2021, donde las personas tienen más acceso al internet, donde ya hay aplicaciones que fácilmente con instalar te puedes hacer hermoso en tan solo un segundo, ya con este mundo tan globalizado y tan destructivo a la vez, te estarás preguntando qué clase de bellezas podrán haber dentro de 10, 5 o 15 años en el futuro. O mejor dicho, la pregunta más inquietante que vas a escuchar en tu vida es: ¿qué es lo que la persona está dispuesta a hacer para obtener la belleza más impresionante nunca antes vista? Y bien, así es como arrancamos este creepypasta. Ponte cómodo. En una localidad de Rusia, me encontraba estudiando junto a mis compañeros de clases. Salíamos a todos lados acabando la escuela, e íbamos a gastar bromas, pero nada fuera del ordinario. Mis padres y yo éramos de otra región de Europa. Durante la década de los años 60 y principios de los 70 teníamos algo que ver con la revolución rusa de aquel entonces. Todos mis familiares fueron combatientes, pero nosotros éramos personas que vivíamos en Alemania del bando estadounidense, mientras que otras personas y algunos familiares incluidos vivían en el lado contrario de Alemania, o sea, del lado comunista. Para no hacerles este cuento tan largo y yendo directamente a la historia, cabe decir de que Rusia era el país que más controlaba los satélites gobernados en Europa. Y esto me refiero a que Rusia tenía que mandar cualquier tipo de cosas, ya sea consumo de comida, alimentos, vitaminas, etc. Incluso fármacos de otras regiones de Rusia. Ya con esto explicado, podemos continuar. Al acabar las clases, nos encontrábamos en camino a casa y comenzamos a contar una que otra historia de terror, algunas anécdotas inquietantes que a algunos de mis compañeros les habían ocurrido. Por ejemplo, uno de ellos contó que estando en el bosque sentía la presencia inquietante de alguien observándolos, que tuvieron que meterse a la cabaña, puesto que era tanto el acoso que sentían afuera en el bosque, que algo o alguien los iba a atrapar, y que para él esto fue la peor experiencia aterradora de su vida, mientras que otro de mis compañeros dijo que al estar solo en casa y sus padres estando de vacaciones en Japón, él había sentido la misma presencia, de que alguien lo estaba vigilando, pero desde el balcón. Otro de mis compañeros, que casi no le gustaba hablar, explicó que cuando él estaba cuidando a su hermana de 5 años, y él, estando en la cocina, escuchaba como alguien se reía con ella. No era la voz de alguien conocido, ni siquiera la de un vecino, y que era raro, ya que los padres de este joven eran muy estrictos de que ningún vecino podía estar ahí, mientras que él no estuviera en casa. Entonces, la voz de ese hombre, de una edad entre los 40 o los 50 años, ¿de quién diablos era? Era simplemente una risa extraña, muy monstruosa, y que a su vez tenía a su hermana asustada.
Yo les había comentado que en lo personal no tenía una historia de terror que contarles, pero cuando estábamos pasando por un rumbo desconocido, no nos dimos cuenta que nos habíamos desviado de nuestros hogares y que habíamos caminado hacia otro sitio. Lo que vimos ahí era una fábrica abandonada, con un letrero oxidado que decía, y que muy apenas podía entender el ruso, decía que este lugar había sido abandonado por cuestiones personales y que toda persona que fuera encontrada en este sitio sería denunciado a la policía. Uno de mis compañeros dijo que estos anuncios normalmente se ponían en lugares así, ya que era muy común entrar y ver grafitis de vandalismo. Yo no tenía miedo, ni tampoco tenía nada de sugestión, y les dije que si éramos tan valientes para entrar o éramos tan cobardes para alejarnos. Sin más que decir, mis compañeros y yo entramos, y lo que vimos fue algo muy raro. Vimos un contenedor de basura gigantesco, y habían varios maniquís. Ellos tenían una expresión rara en sus rostros, como si fuera de algún miedo, como si hubieran sido asesinados cruelmente, pero estos rostros estaban muy extraños. Uno de ellos sostenía un papel, en el cual lo tomé, y no le puse mucha atención en ese momento, ya que habíamos escuchado un ruido adentro, en la fábrica. Corrimos lo más pronto posible, ya que pensábamos que podía ser de alguien. Llegamos a casa. Me senté en mi cuarto y pude estar escuchando música tranquilamente. Mis otros compañeros simplemente estaban agotados. Ya no tenía nada más que hacer y solamente les tenía que pasar algo muy extraño, por así decirlo. Yo me quedé pensando en lo que había descubierto, y uno de ellos comenzaba a escuchar un perro ladrar afuera de su casa. Al estar cerca de él, se dio cuenta que una sombra extraña, oscura y de delgada forma lo agarró de los hombros para después desaparecerlo. Me sentía extraño, cabe decir, e intenté buscar en lo que ese papel decía, por lo cual intenté ir a una biblioteca para buscar algunos códigos, ya que de ahí venían en ese papel. Para mi sorpresa, y por muy extraño que parezca, varios periódicos salieron en el lugar donde había buscado. Periódicos tan antiguos como algunos muy recientes que decían de desaparecidos. Personas que habían desaparecido durante los años 1946 hasta los años de 1967. Y era muy extraño, porque nosotros muy apenas estábamos en el año de 1966. ¿Cómo era posible que estos periódicos podían existir? Como si hubieran venido de otra época, o tal vez de algo más. Intenté tranquilizarme, y a la mañana siguiente, tras volver al colegio, varios de mis compañeros no estaban. Habían sido desaparecidos o algo así. Pasaron los días y seguía cada vez de modo investigador. Seguía investigando esos códigos tan extraños. Seguía investigando más a fondo, pero me tenían preocupado el que ya no podía ver a mis compañeros. Algo les había pasado, pensé. Algo estaba ocurriendo y nadie se daba cuenta. Llegué a la fábrica nuevamente para ponerle fondo a esto. Entré y mi sorpresa fue que habían varios maniquís. Varios maniquíes de forma extraña, con rostros espantosos y posiciones muy perturbadoras. Estos maniquís tenían varias expresiones de dolor, de ira, de tristeza o de pánico. Lo más escalofriante y pesadillesco fue que uno de mis compañeros estaban ahí. Él estaba torturado. Me explico que la mayoría que había visto ahí eran personas reconocibles, familiares, amigos, cualquier persona que había buscado en ese sitio. Estaban ahí. Estaban todos muertos.
Y no solamente eso, no eran simples cadáveres, sino eran solamente partes del torso y la cabeza juntas, en prótesis como piernas y brazos, dando la apariencia de ser maniquís. Cuenta la leyenda que esta historia que están escuchando es tan antigua y lo que aquel papel decía cambió por completo. Ahora, durante los años de 2005 al 2006, cuando el Internet apenas estaba comenzando y no habían tantas aplicaciones como las que hoy en día hay, en Internet existía una página en Rusia en el que supuestamente si tú contestabas un catálogo de belleza, dabas completamente sin intención toda tu información personal. Y aparentemente en forma de anuncios, un doctor psiquiatra de Rusia te atendía para arreglar tu belleza. Este doctor te ofrecía eso, un catálogo de belleza que si aceptabas ser experimentada o experimentado, eras convertido, sin saberlo, en un maniquí. Y hasta aquí por el video del día de hoy. Espero que les haya encantado esta creepypasta. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campana para que YouTube esté al pendiente de cuando estaré subiendo un nuevo video. Has sintonizado Sword Horror. Y nos vemos en otro próximo video.